La, la electrización por frotación, por supuesto, es, tal cual como el nombre lo dice, un procedimiento mecánico mediante el cual se puede conseguir la electrización de un objeto. Y ese procedimiento mecánico no es otra cosa que frotarlo con otro objeto. Para eso entonces podíamos recurrir a este modelo que justamente representa distintos objetos que a simple vista, por supuesto, no podríamos distinguir si tienen o no tienen carga eléctrica. En general, nuestra experiencia, ¿cierto?, de los objetos es una experiencia macroscópica y no visualizamos lo que está ocurriendo a nivel de atómico o a nivel de sus partículas constituyentes. Tenemos una pared, tenemos aquí un globo y tenemos una chaqueta o un chaleco, ¿cierto? Y entonces lo que observamos en general es que de pronto aparecen ciertos comportamientos en estos objetos que requieren explicación. Por ejemplo, el globo en este caso se puede frotar con el chaleco y vemos que se queda adherido al chaleco, a la ropa. ¿Qué es lo que está pasando entonces desde el punto de vista de las cargas eléctricas? Inicialmente, si es que ahora pudiéramos visualizar qué ocurre con la distribución de carga en el interior de estos objetos, como decíamos, se trata de materiales neutros, porque tienen tanta carga positiva como carga negativa. Y esas partículas, nosotros ya lo sabemos, están o se encuentran en sus átomos, tanto en los núcleos, las cargas positivas, como en los electrones, la carga negativa. Al encontrarse entonces con carga neutra, con carga eléctrica neutra, o sin electrización, no hay interacción eléctrica entre estos materiales. Eso significa que no hay atracción ni repulsión entre estos materiales. Sin embargo, como vimos, hay algunos procedimientos que permiten la electrización o que producen la electrización de los objetos. Y uno de los procedimientos básicos es lo que llamamos frotamiento o frotación, como lo que yo hacía recién con el globo y la vestimenta. Al frotar el globo con la vestimenta, con la lana o el material que sea del que esté fabricado, entonces lo que hay es un traspaso mecánico de carga eléctrica. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo coloco el globo junto a la ropa. Efectivamente, vemos que si lo aparto un poco, lo estoy sosteniendo el globo aquí, vemos que ahora hay un desbalance de cargas. Se fijan, hay un gran número de cargas negativas, mayor que el número de cargas positivas, en el caso del globo, mientras que la ropa perdió alguna carga eléctrica, perdió carga negativa, y quedó por lo tanto con un exceso de carga positiva. Este fenómeno es un fenómeno mecánico. Por el simple hecho de frotar el globo con el chaleco, al ponerlo en contacto un material con el otro, logrando o permitiendo, ¿cierto?, que los átomos que componen sus materiales se friccionen unos con otros, hay átomos que van a perder algunos electrones, en este caso pierden algunas cargas negativas, y esas cargas negativas al perderse quedan adheridas a los átomos del otro material. En este caso sería al material elástico del globo. Y esto produce un desbalance de carga que podemos apreciar si es que miramos aquí las diferencias de carga. Simplemente vemos que la ropa perdió carga negativa, por lo tanto quedó con un exceso positivo, y el globo perdió carga, no perdió carga, sino que adquirió o ganó carga negativa que provenía de la ropa. Y por lo tanto, ahora vemos partículas o cargas de distinto signo, cuerpos electrizados con distintos signos, y de acuerdo al modelo eléctrico, estos dos objetos se atraen. Entonces la electrización por frotamiento o por frotación no es otra cosa que el traspaso de carga eléctrica de un objeto a otro cuando entran en contacto mediante el ejercicio mecánico de friccionar sus átomos unos a otros. Un ejemplo o un fenómeno que algunas veces podemos experimentar ocurre cuando nos movemos en una habitación, por ejemplo, que tiene alfombra.
y entonces nosotros friccionamos la suela de nuestros zapatos al movernos, al caminar en la alfombra, y esto, por supuesto, al igual que en el caso del globo y la vestimenta, puede producir un traspaso de carga eléctrica, puede producir un desbalance de carga eléctrica. Y ese desbalance de carga eléctrica va a implicar entonces que nuestro cuerpo eventualmente se electriza. Y curiosamente, muchas veces también lo percibimos, esa electrización se puede traspasar cuando tocamos una puerta o cuando le damos la mano a una persona, ¿cierto? Y seguramente alguna vez ustedes han sentido el chispazo al darle la mano a una persona, y lo que está pasando ahí no es otra cosa que un traspaso de carga eléctrica que se ha transferido mediante frotación. En este modelo, justamente, este personaje puede frotar su pie con la alfombra que está en el piso. Eso produce un desequilibrio de carga eléctrica en el sentido de que se acumulan más cargas eléctricas en su cuerpo de un cierto tipo, es decir, se electriza, en este caso, negativamente el cuerpo de la persona. Puede ser la ropa, digamos, no necesariamente el cuerpo. Puede ser el pelo, etc. La carga eléctrica en general se va a distribuir de alguna manera, pero en términos netos hay un desbalance de carga eléctrica, que hay más carga negativa que positiva, y por eso estamos viendo estas cargas negativas. Y mientras el objeto no esté en contacto con otro, entonces esa carga eléctrica va a permanecer en el objeto. Por eso estamos hablando de electrostática. Pero puede ocurrir que la persona abra la puerta, y en este caso la puerta facilita justamente el traspaso de carga, porque nuevamente aquí va a haber una atracción eléctrica. En este caso, entre el exceso de carga negativa que había en el cuerpo electrizado y el material de la puerta. Y eso es, bueno, lo que se conoce como una descarga eléctrica. Pero no es otra cosa que el resultado de un fenómeno de electrización. El desbalance de carga eléctrica producido por la fricción de los átomos entre dos materiales o dos objetos de materiales distintos. Entonces, dicho eso, podemos ahora apreciar qué es lo que ocurriría en el caso de la inducción eléctrica, por una parte, y cómo eso se puede vincular con otros fenómenos asociados a la carga eléctrica o a la electrización de los objetos. Para comprender este modelo, entonces, lo que tenemos que pensar es que esta varilla que se está acercando a esta esfera es una varilla que ha sido electrizada, es decir, se ha producido en esta varilla un desbalance de carga eléctrica, y ese procedimiento perfectamente bien podría responder a un procedimiento de frotación. Uno podría frotar, por ejemplo, una regla o una varilla de vidrio como esta con la ropa, con una lana o con un paño, y el hecho de frotarlo va a permitir que se traspasen cargas eléctricas de un material al otro, y entonces va a aparecer en los objetos un desbalance de carga eléctrica. Se trata entonces de un objeto electrizado negativamente, en este ejemplo. Y lo que tenemos acá es otro objeto, una esfera, que está conformada por un material conductor. En términos simples podríamos pensar en un metal, ¿cierto? Una esfera metálica que es conductora justamente porque permite, o porque su naturaleza, la naturaleza de los átomos del material, del metal en este caso, facilita el desplazamiento, el movimiento de las cargas eléctricas. Cuando el material no es conductor, entonces las cargas eléctricas no se pueden mover en el interior, o tienen mucha dificultad para moverse en el interior del material. Y eso es lo que tendríamos en este caso del material aislante, en el cual se sostiene como una especie de soporte, se sostiene la esfera conductora. Hay una base completamente irrelevante, podemos pensar en una mesa, en una superficie irregular, da lo mismo. Entonces hay un material aislante que impide, por su naturaleza, por la naturaleza del material, impide que haya desplazamiento de cargas eléctricas en su interior, y está sostenido encima de este soporte la esfera conductora, la esfera de material conductor.
Ese material conductor está en estado neutro, porque tiene tanta carga negativa como positiva. Si lo vemos desde el punto de vista atómico, tendríamos que pensar en que todos sus átomos son neutros, tienen tantos electrones como protones. Pero puede ocurrir que uno acerca justamente esta varilla electrizada, la acerca a esta esfera conductora. ¿Qué ocurrirá cuando la acerca? ¿Qué ocurrirá entre estas cargas negativas, por ejemplo, o la carga negativa de la varilla y las cargas que se encuentran en el interior de la esfera conductora? Deberíamos esperar algún tipo de interacción eléctrica, porque ya sabemos que, de acuerdo con este modelo, las cargas se atraen o se repelen en función de su signo. Entonces, justamente lo que aparece es el desplazamiento de carga eléctrica. Dado que se trata de un material conductor, las cargas eléctricas en el interior del material se pueden mover fácilmente. Y eso significa entonces que si es que uno acerca la varilla al material conductor, acerca significa ponerlo a una distancia menor cada vez, pero no necesariamente tocándolo, es decir, evitando tocarlo. Cuando eso ocurre, estas cargas eléctricas negativas repelen a las otras cargas eléctricas negativas que se encuentran en el material conductor. Recuerden que el modelo dice que todos los materiales tienen cargas positivas y negativas, y que se encuentran en estado neutro. Entonces, en este caso, al acercar un cuerpo electrizado negativamente, ocurre atracción eléctrica con las cargas positivas y repulsión eléctrica con las cargas negativas. Y eso es lo que aparece desde el punto de vista atómico, o desde el punto de vista del modelo eléctrico, es lo que aparece en la esfera conductora. La separación de las cargas. Aparecen cargas negativas para un lado y las cargas positivas para el otro. ¿Debido a qué? A la presencia de otro cuerpo electrizado. Entonces, en este procedimiento, en este efecto, el cuerpo electrizado que se acerca recibe el nombre de inductor, porque este cuerpo induce la presencia de una separación de cargas. Esa separación de cargas recibe el nombre de polarización. ¿Por qué? Básicamente porque se forman dos polos de carga eléctrica, un polo positivo o un lado positivo, o una carga máxima positiva en un lado y una carga negativa en el otro. Producto de la atracción de cargas distintas y de la repulsión de cargas del mismo tipo. Entonces, estamos observando un fenómeno de inducción, porque hay un cuerpo electrizado que produce una separación de cargas eléctricas en otro objeto, sin que llegue a haber contacto, en este caso. Y esa separación de cargas es lo que llamamos polarización. Este es un fenómeno de polarización sin contacto en un cuerpo conductor. Recuerden que la esfera es un cuerpo que conduce la electricidad, y por lo tanto podríamos decir, como ejemplo, es un metal, aquel en el cual las cargas eléctricas se pueden mover fácilmente en el interior. Ahora queremos, por ejemplo, aprovechando justamente esta separación de carga, nos gustaría hacer como fenómeno de electrización o como procedimiento de electrización, nos gustaría hacer que la esfera metálica sea un cuerpo electrizado, tenga una carga eléctrica desbalanceada. Fíjense que en este caso, mientras hay separación, las cargas se encuentran separadas, pero el cuerpo sigue siendo neutro, porque hay tantas cargas positivas como negativas. Si es que uno mira esta esfera, su electricidad sigue siendo neutra en el sentido de que tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, para poder electrizar la esfera, lo que se requiere es producir el desbalance de carga, y ese desbalance se podría lograr si es que uno logra separar un número de cargas determinado, sacarlo de allí, para que la esfera quede con ese desbalance. Y eso es lo que se puede lograr mediante un procedimiento de descarga eléctrica, que es lo mismo que observamos en el caso del personaje que tocaba la perilla de la puerta. En este caso se utiliza un conector que también puede ser un material conductor, es decir, un metal, por ejemplo, un cable en este caso, un cable conductor que facilita o que permite el movimiento de cargas eléctricas, por la naturaleza del material. No es que esté diseñado de esa forma, sino que la naturaleza del material permite o facilita que las cargas eléctricas se desplacen
en su interior, entre los átomos. Un ejemplo, digamos, típico de material conductor es el cobre, porque muchos de los, justamente de los cables conductores se fabrican con cobre. El cobre es un metal que es un buen conductor eléctrico, y por lo tanto, perfectamente bien podemos tener aquí un alambre de cobre que nos permite conectar la esfera metálica, poner en contacto el metal de la esfera con, en este caso, un cuerpo que vamos a llamar Tierra, que es un objeto muy grande, que puede perfectamente bien absorber o adquirir carga eléctrica de manera prácticamente ilimitada, justamente por ser un objeto tan grande como es el planeta. Entonces, al mantener el ejercicio, al mantener la conexión de este cable a tierra o de esta descarga a tierra con el cuerpo inductor presente, lo que estamos haciendo es separar las cargas negativas de las cargas positivas, y de hecho lo que estamos haciendo es transportando o alejando las cargas negativas lo más posible a través de este conductor hacia la toma de tierra o hacia la tierra, si ustedes quieren. Entonces lo único que necesitamos hacer ahora para que nos quede la esfera cargada eléctricamente, para que la esfera nos quede electrizada, es separar la conexión, separar la conexión, el cable, y lo que vamos a tener como resultado es una esfera metálica electrizada. Este sería un procedimiento de carga eléctrica por inducción. En este otro modelo, la diferencia que observamos aquí es que tenemos nuevamente un cuerpo inductor que acercamos a otra esfera conductora, pero en este caso ocurre el contacto entre los objetos. El modelo aquí se está, lo vamos a volver a reproducir. Inicialmente, si ustedes se fijan, el conductor que está colgado, que es la esfera, podemos pensar en un péndulo. La esfera conductora está en estado neutro porque tiene tantas cargas positivas como cargas negativas. Mientras que la varilla que estamos acercando, que es el cuerpo inductor, está electrizada, por eso tiene un exceso de carga negativa. Cuando acercamos el inductor a la esfera, al péndulo, entonces algo va a ocurrir entre la interacción eléctrica de sus cargas. Eventualmente las cargas negativas van a atraer a las cargas positivas y van a repeler a las cargas negativas. Y entonces apreciamos ese fenómeno al acercar justamente la varilla cargada a la esfera. Vemos que se produce la polarización, estamos en el mismo fenómeno anterior, inducción, polarización, ¿cierto? Pero ahora, adicionalmente, lo que hacemos es poner en contacto los dos objetos. Entonces, aquí vamos a hablar de electrización por contacto. Al poner en contacto la varilla cargada negativamente con la esfera metálica, que está polarizada, lo que va a ocurrir seguramente es que estas partículas positivas van a atraer algunas partículas negativas de acá, y se van a adherir, se van a traspasar también esas cargas eléctricas. Y entonces cuando eso ocurra, fíjense cómo se está produciendo el traspaso, las cargas positivas desaparecieron, porque en el fondo fueron neutralizadas por algo o por una parte de la carga negativa del inductor, pero ahora están en contacto. Hubo traspaso de carga eléctrica. Al desaparecer entonces esa carga positiva, o al neutralizarse más bien, porque no desaparecen, se neutralizan, entonces ahora tenemos una esfera cargada negativamente y también tenemos la varilla cargada negativamente. Y cuando ambas están cargadas negativamente, entonces se produce repulsión eléctrica y los dos objetos se separan de inmediato. Esto sería entonces un procedimiento de carga por inducción y contacto, que está mediada también por la polarización que se produce en el cuerpo conductor.
Entonces hay inducción, hay polarización y hay contacto en el caso del cuerpo metálico. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre estos dos modelos? En ambos casos se aprecia inducción, en ambos casos se aprecia polarización, y en un caso hay contacto, que es este que estamos viendo ahora, en el otro caso no hay contacto. Cuando no hay contacto, para poder electrizar el objeto, entonces hay que recurrir a una conexión de descarga a tierra, sería una alternativa, y entonces podemos electrizar el objeto, en este caso con partículas del signo opuesto al cuerpo inductor. Este cuerpo, fíjense que va a quedar electrizado positivamente cuando no hay contacto. Pero cuando sí hay contacto, entonces el cuerpo queda electrizado con el mismo tipo de carga que el cuerpo inductor. Fíjense que ambos quedan cargados negativamente. En el caso del material conductor, el fenómeno de electrización se explica más fácilmente porque uno puede comprender que hay movimiento de carga eléctrica. En el caso de los metales, por ejemplo, es claro que la carga eléctrica se traslada fácilmente porque los electrones se pueden mover muy fácilmente dentro de un metal. Los electrones de los átomos del metal se pueden mover muy fácilmente. Y por lo tanto, el metal, se dice, es un material que conduce la electricidad, porque permite o facilita el desplazamiento de las cargas eléctricas, específicamente de las cargas eléctricas negativas. Pero en el caso de los materiales aislantes o no conductores, ese desplazamiento en general no es fácil o no se produce. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del globo, estamos hablando de un material que no es conductor, estamos hablando de un material que es más bien un aislante, compuesto de algún tipo de material elástico. Lo mismo en el caso de la vestimenta, son materiales aislantes o no conductores. Entonces, en estos casos, la electrización o los fenómenos de electrización requieren una explicación adicional que no tiene que ver con el desplazamiento de carga, sino que tiene que ver con el reordenamiento o la reorientación de las moléculas que conforman estos materiales. Aquí tenemos un modelo que representa justamente lo que ocurriría al producir una interacción eléctrica entre un material cargado eléctricamente, un cuerpo inductor electrizado, y un trozo de papel, que es un ejemplo de material aislante, que por supuesto es un material en estado eléctricamente neutro, porque tiene tantas cargas positivas como negativas. Pero además, en términos generales, se trata de un material cuyas moléculas están ordenadas de manera, en realidad no están ordenadas, sino que están distribuidas de manera aleatoria, caótica. Además tienen un movimiento. Recuerden que todos los materiales a una temperatura mayor que el cero absoluto presentan agitación térmica, es decir, vibración y agitación molecular. Y esa agitación es, por supuesto, en general aleatoria, digamos, desordenada, y es lo que vemos en el dibujo de la izquierda. Lo que se representa en este caso son las moléculas del papel, en un esquema bastante simplificado. Esas moléculas están en agitación, en movimiento, por eso se ven esas líneas al margen, como que muestran una vibración justamente de cada molécula. Pero adicionalmente la molécula tiene dentro de sí misma una carga positiva y una carga negativa. Recuerden que las moléculas están compuestas por átomos, y pueden ser moléculas simples o moléculas muy complejas. Y cada átomo va a tener a su vez carga positiva y carga negativa. En general, todas esas moléculas, los átomos y las moléculas van a ser neutras eléctricamente, porque tienen tanta carga positiva como carga negativa. Pero algo puede ocurrir
o algo en la estructura interna de la molécula puede explicar que hacia un lado, geométricamente, digamos físicamente, haya más carga positiva que negativa. Cuando se ordenan los átomos al unirse en una molécula, en general la distribución de la carga no es simétrica, sino que los electrones quedan cargados hacia una parte, hacia un lado de la molécula, y la carga positiva queda cargada entonces hacia el otro lado. Y por eso se habla de moléculas polares. Aquí vemos una molécula que tiene un lado positivo y un lado negativo. Esto no quiere decir que esté toda la carga distribuida para un lado de un tipo y para el otro del otro tipo. Simplemente hay un exceso de carga en uno de los lados. La molécula en su globalidad es neutra, porque tiene tanta carga positiva como negativa, pero tiene una distribución que no es simétrica. Y eso la convierte en una molécula polar, porque tiene polos eléctricos. Ahora, en el papel, en estado neutro y no polarizado, las moléculas, cuando miramos el papel a nivel macroscópico, las moléculas están desordenadas. Pero si ahora uno acerca un objeto electrizado, al igual como acercábamos la varilla de vidrio en los modelos anteriores, entonces lo que estamos produciendo es un fenómeno de inducción de carga eléctrica. En este caso, en el dibujo de la derecha, el cuerpo inductor está cargado con partículas negativas, tiene un exceso de carga negativa. Y por lo tanto, entonces, al acercar el cuerpo inductor al papel, lo que va a ocurrir es una interacción eléctrica entre estas cargas negativas y las cargas eléctricas que están en el papel. Pero esas cargas eléctricas del papel están asociadas a las moléculas. Y esas moléculas, como decíamos, tienen una diferencia en su distribución de carga. Así es que el lado positivo de las moléculas va a ser atraído por el cuerpo inductor, mientras que el lado negativo de las moléculas va a ser repelido por el cuerpo inductor. Y eso va a implicar entonces que el solo hecho de acercar este cuerpo inductor va a producir un fenómeno de polarización en el papel. Y eso significa que el cuerpo va a quedar, o que sus moléculas se van a ordenar eléctricamente, de manera que hacia un lado va a ser más positivo que hacia el otro lado del papel. Esto permitiría justamente explicar el tipo de interacción que se observa en materiales aislantes o materiales no conductores. El hecho de que algunas moléculas se reorienten de manera que queden hacia un lado con un exceso de carga respecto del otro, sin que las moléculas necesariamente pierdan carga eléctrica. Si miramos nuevamente el modelo del globo y la vestimenta y la pared, justamente podemos apreciar este tipo de fenómeno. Primero, por supuesto, fíjense que al poner en contacto el globo con la pared, incluso puedo hacer el ejercicio de frotar el globo con la pared, no aparece ningún tipo de redistribución de carga eléctrica. Se mantiene neutra la pared y se mantiene neutro el globo. Neutro en el sentido de que no cambia la cantidad de carga o el equilibrio de carga eléctrica en su interior. Distinto es cuando hago frotar el globo con la vestimenta. Aquí hay un traspaso de carga inmediato. Y entonces se produce un desequilibrio y los dos objetos se atraen mutuamente. Por lo tanto, una primera observación aquí es que la electrización por frotación depende de los materiales que se frotan. No todos los materiales se pueden cargar eléctricamente de esta manera, depende de la naturaleza del material. Y luego, ahora que está electrizado el objeto, voy a mostrar la diferencia de carga eléctrica solamente. Voy a colocar el globo junto a la pared, y fíjense que en este caso el globo se queda adherido a la pared. Así que mostramos lo que está ocurriendo. Fíjense que en este caso el globo está electrizado. Podríamos considerar al globo un cuerpo inductor, porque tiene una carga eléctrica negativa en exceso. Y este cuerpo inductor lo acercamos a la pared,
pero la pared no transfiere electrones o carga eléctrica, ni tampoco adquiere electrones. Lo único que le ocurre es que hay un desplazamiento de la carga negativa, como que se aleja en este caso del globo. Y al alejarse la carga negativa del globo, se aleja por supuesto por la repulsión eléctrica que hay entre el exceso negativo del globo y las cargas negativas de la pared, de las moléculas de la pared, lo que queda más cerca del globo son cargas positivas. Entonces lo que se está observando en este caso a nivel macroscópico, no estamos observando moléculas, estamos observando partículas eléctricas, o carga eléctrica más bien, lo que se está apreciando entonces es una polarización del material o de las moléculas de la pared. De manera que el lado positivo de las moléculas queda más cerca, en este caso, del cuerpo inductor cargado negativamente, y debido a que tienen signo opuesto, estas cargas se atraen mutuamente. Esto nos permite justamente colgar, por ejemplo, o colocar globos en la pared o en el techo cuando celebramos un cumpleaños después de haberlo frotado con la cabeza o con un chaleco. Producimos una electrización en el cuerpo, en el objeto, en este caso en el globo, en general por frotamiento, es decir, generamos un desbalance de carga eléctrica en el globo, y utilizamos o aprovechamos ese desbalance de carga para inducir una polarización en otro material, puede ser la pared, puede ser el techo, y entonces esa polarización permite que el globo se mantenga adherido a la pared o al techo. Es el fenómeno de, en este caso, polarización por inducción de un material no conductor, como sería, por ejemplo, el material de un muro. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, yo les había dejado entonces en uno de los foros, les dejé una actividad muy sencilla que consistía únicamente en dejar registro de algún procedimiento de electrización con una actividad práctica. Así es que, como es un ejercicio que podemos hacer fácilmente con cualquier objeto que esté a disposición en su casa, puede ser un lápiz, una regla, trocito de papel, hojas, etcétera, puede ser, bueno, globos, latas. Hay varias referencias aquí que yo coloqué en el foro. Son páginas web completamente, digamos, no científicas, sino que de divulgación, y que promueven justamente la realización de algunas actividades, especialmente con niños asociados a estos fenómenos eléctricos. Entonces les propongo que en algunos minutos a continuación, aprovechando un break de la clase, ustedes puedan llevar a cabo alguna de estas actividades, vean aquella que les resulte más sencilla de evidenciar con alguno de los materiales que tengan a su disposición, y dejen evidencia de ello con una foto a través del foro. Son las 20 para las 5, todavía quisiera avanzar a la segunda parte de la clase, en la cual, como les decía, quiero comentarles algunas ideas generales sobre fuerza y movimiento. Entonces les propongo que a las 5 nos volvamos a encontrar para avanzar a esa parte de la clase, ojalá revisando o compartiendo lo que hayan podido hacer en torno a estas actividades prácticas en estos minutos.